coincidido con los representantes del CV con los que hemos trabajado técnicamente esta propuesta metodológica, que tenía que haber un número de referencia. Nosotros optamos por asumir el mismo número de referencia que utiliza el sistema universitario para la evaluación de sus docentes. Y estoy hablando para la evaluación del ingreso de docentes al sistema universitario. Por supuesto, podrán haber postulantes que puedan obtener un puntaje de, ojalá, postulantes que puedan obtener un puntaje de 90 puntos o de 80 puntos, y eso elevará la posibilidad de que tengamos a los mejores y a las mejores en decisión de la Asamblea luego por 2/3. Entonces, nosotros hemos optado por un número que técnicamente el sistema universitario avala para la evaluación de sus docentes. Y hemos optado por una metodología que el sistema universitario utiliza para evaluar a sus docentes y para hacer la evaluación de ingreso de docentes tanto en pregrado como en posgrado. Nosotros no hemos consolidado, no es que nosotros hemos puesto sobre la mesa una propuesta, el sistema universitario nos hizo llegar la propuesta y luego nos sentamos a debatir sobre la propuesta del sistema universitario, no de la Asamblea, porque para eso nos estábamos sentando precisamente, porque es el sistema universitario el que técnicamente puede darnos las mayores luces en todo ese proceso. En segundo lugar, en relación a la entrevista. En la entrevista nosotros hemos estado, por supuesto que va a participar también el sistema universitario, y nosotros hemos estado abiertos a que en el mismo proceso, porque ustedes saben que la evaluación de la entrevista es una evaluación no meramente del conocimiento, para eso está el examen escrito fundamentalmente, sino porque necesitamos autoridades en un sistema oral que tenga la capacidad de justificar sus decisiones, expresar una decisión finalmente de manera oral. Y eso es lo que se va a evaluar en la entrevista. Nosotros creemos que de todas maneras no les vamos a hacer hablar en la entrevista a los postulantes y las postulantes del clima, les vamos a hacer hablar de la justicia. Entonces hemos evaluado la posibilidad de que se pueda aportar también batería de preguntas para todo el proceso de entrevista. Y vuelvo a reiterar, la evaluación consta de 3 partes. Lastimosamente no todos han informado de manera tan detallada lo que nosotros hemos ya insistido varias veces. Una evaluación del currículum, que es una evaluación en la que hay un puntaje previo ya consensuado con el sistema universitario. Hay un examen escrito en el cual el sistema universitario será el que construya toda la batería de preguntas, y una entrevista en la cual también nos aportarán el sistema universitario con las preguntas. Y en todo este proceso de evaluación de currículo, de examen escrito, etcétera, el sistema universitario va a actuar como si fuera un diputado o diputada o senador o senadora. No va a actuar de observador, como han querido hacer creer algunos opositores. Van a ser parte activa de las comisiones de evaluación y tendrán la misma capacidad de voz y voto al interior de ese proceso de evaluación que tiene un diputado, diputada, senador o senadora. Lo cual permite que hagamos un proceso absolutamente transparente. No solamente los medios de comunicación van a estar seguramente 24 horas ahí en la comisión, sino que van a haber personas del sistema universitario que van a estar sentadas junto con los diputados, revisando cada papelito de cada postulante, revisando los exámenes escritos, calificándolos, aportando toda la batería de preguntas para todo el proceso. Entonces, yo creo que el pretender
que no es, algunos opositores dicen, no, los van a poner al sistema universitario de florero, es realmente una actitud que no entendemos. Ustedes revisen las declaraciones de la oposición al principio de este proceso de debate. ¿Qué decían? Que participen otros en el proceso de evaluación. Estamos haciendo eso y tampoco les gusta. O sea, ¿qué es lo que quiere en el fondo la oposición? ¿Cuál es su pretensión? Su pretensión en última instancia es sabotear el proceso. Nosotros ya tenemos muchas experiencias con la oposición. Hay muy pocas personas en la oposición que mantienen una actitud seria ante las grandes demandas del pueblo boliviano. Lo que hacen es lo que hicieron el viernes. O sea, que me explique alguien cómo es posible que en una bancada de 43, 10 por un lado, 11 por un lado y 32 por el otro, solo hay presentes 11 diputados de oposición. Explíquenme, ¿esa es la responsabilidad que tienen con el país? Y puede venir el senador Murillo a calificarme como quiera, pero yo no me falto a mis sesiones. Yo no dejo de estar en el debate de mi asamblea. Yo soy parte activa y cumplo mis horarios. Que me demuestren que estoy diciendo algo falso. 11 diputados de 43. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa oposición? Que como es viernes se chacha. Así de sencillo. Y lo voy a seguir diciendo, porque no es primera vez que lo hacen. Llaman a interpelación, tampoco vienen. Ni siquiera los interpelantes vinieron en varias interpelaciones. ¿Esa es la oposición seria, constructiva, que necesita el país? No, señores. Es una oposición chachona, respetando a los 11 diputados, y he sido clara. Y se les puedo pasar la lista de los 11 diputados y diputadas de la oposición que, a pesar de su discrepancia, cumplieron con su obligación y estuvieron sentados ahí y debatieron. Casi 5 horas debatimos. ¿Dónde estaban los demás? Felices en sus regiones. Esa es la oposición que el pueblo boliviano necesita. ¿Eso es lo que esperan los electores de esta oposición? No. Los electores de esa oposición lo que quieren es que se sienten y debaten seriamente. ¿Por qué no están? Hoy día deberíamos haber estado toda la mañana debatiendo el reglamento con ellos. Punto por punto. La metodología, no me gusta esto, quisiera que tenga más puntaje esto, ¿por qué le han asignado tal puntaje? ¿Por qué? Discutamos. ¿Por qué no están sentados aquí, señores? Vayan a revisar sus oficinas si ya han retornado de sus regiones, además. No les interesa. Lo que les interesa es luego salir a los medios de comunicación, insultar, adjetivar a la presidenta de la Cámara de Diputados, al presidente de la Cámara de Senadores, y punto. Eso no es serio para el país. Yo sinceramente convoco a esos, algunos miembros de la oposición, serios, responsables, que estuvieron en la sesión del viernes, que se quedaron a debatir, a que no se dejen entrampar por los flojos, por los que ponen en posición extrema siempre. No se dejen entrampar por ello, porque después queda toda la oposición en una misma bolsa. Los radicales de la oposición ganaron, patearon el tablero. Ustedes lo pueden identificar con nombre y apellido. Quien pateó el tablero no fue toda la oposición, fueron demócratas. Que a demócratas no les interesa tener una participación en el proceso de preselección, no les interesa tener una redacción consensuada de un reglamento que finalmente va a definir ese proceso de preselección. Ustedes hablen con los miembros de la oposición como medios de comunicación. Yo lamento que las posiciones extremas, que los eternos radicales de la oposición eviten que hoy día, lunes, el presidente del Senado, la presidenta de la Cámara de Diputados y los miembros de la oposición, jefes de bancada, estemos discutiendo el reglamento.
Pregúntenle al diputado Edgar Rendón del PDC si no nos dijo ese mismo día viernes que rompieron la mesa multipartidaria, nosotros queremos discutir el reglamento. Pero los extremistas, los radicales, no permitieron que esa mesa continúe. Pregúntenselo. Aquí no, yo no estoy diciendo ningún invento. Los radicales se impusieron a quienes sí tenían la voluntad de trabajar. Han habido diputados de la oposición que han aseverado que o han mezclado el proceso de aprobación de las modificaciones a la ley 025, 26 y 27 con el reglamento. Para aquellos diputados como el diputado Luis Felipe Dorado, que por supuesto no estuvo en la sesión del día viernes, como otros 32 diputados de la oposición que no estuvieron en la sesión, para que tengan la información adecuada, ya que no vienen a las sesiones del Pleno, se enterarán que lo que se trató el día viernes fueron modificaciones a las leyes, no fue el reglamento de preselección. El reglamento de preselección recién se va a debatir esta semana, primero en comisión mixta de justicia plural y luego en una sesión de asamblea legislativa plurinacional, porque el reglamento se aprueba no a través de una ley, sino a través de una resolución. Aclaramos a la población que el reglamento será debatido en una sesión de asamblea con fecha máxima del 29 de abril, como lo habíamos anunciado desde hace varias semanas ya el presidente del Senado y mi persona.